Bienvenidos a nuestra clase de comunicación y lenguaje. El día de hoy vamos a continuar trabajando en esta área y vamos a trabajar con nuestra clase número 5. Así es de que vamos a iniciar con el tema preparado para el día de hoy. Nuestro tema es el acento. Y vamos a mencionar que el acento es la mayor fuerza o intensidad de voz con que pronunciamos una sílaba dentro de una palabra. ¿Se recuerdan ustedes de que la clase anterior nosotros vimos los tipos de palabras que existían? Que habían palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas o también polisílabas. Todas las palabras dijimos que están conformadas por sílabas, ¿sí? Y las palabras van a formar las oraciones que nos van a ayudar a que nosotros podamos comunicarnos con las demás personas. Así es de que el acento entonces es una mayor fuerza o intensidad de voz con que pronunciamos una sílaba que se encuentra en las palabras que están formadas por varias, ¿verdad? Entonces vamos a ver un ejemplo. Acá tengo la palabra ejército, ¿sí? Esa palabra ejército tiene una mayor intensidad de voz en su segunda sílaba. ¿Por qué? Porque la palabra ejército, si la dividimos por sílabas, diríamos ejército, ¿verdad? Es una palabra polisílaba. Pero en esta palabra nosotros vamos a encontrar un acento, que es la mayor fuerza de voz que la encontramos en la segunda sílaba. Porque, escuchemos, ejército, ¿verdad que tiene la mayor fuerza de voz en la segunda sílaba? Sí, a eso se le llama acento. Ahora vamos a pasar a ver cuáles son las clases de acento que existen. Vamos a conocer el día de hoy el acento prosódico. También vamos a ver el acento ortográfico, como también el acento diacrítico. Estos tres son muy importantes al momento de que nosotros escribamos o pronunciemos palabras. Así es de que vamos a pasar a verlos en este momento. Tenemos primero el acento prosódico. ¿Y qué es un acento prosódico? Es un énfasis o un esfuerzo en una sílaba de todas las palabras. No se escribe, sino solo se escucha. Muy bien. El acento prosódico es entonces a una mayor fuerza de voz que se escuche cuando nosotros pronunciemos una palabra. Por lo general, estos acentos están colocados sobre una vocal, ¿sí? Entonces, esa vocal va a formar parte de una sílaba de una palabra y ahí vamos a encontrar nosotros el acento prosódico. Esa sílaba donde está el acento prosódico es la que más resalta de todas, ¿verdad? Pero debemos de tener muy claro que el acento prosódico lo tienen todas las palabras, porque siempre va a haber una sílaba sobre la cual va a recaer o se va a escuchar la mayor intensidad o fuerza de voz con la que nosotros vamos a pronunciar una palabra. Vamos a tener nuestros ejemplos. Acá tenemos dos. Primero tenemos la palabra hamaca. Esa palabra hamaca no vemos que tiene la rayita encima, sino que solo pronunciamos hamaca, simplemente, y se escribe de esa manera sin necesidad de colocar algún acento allí, ¿verdad? O alguna tilde. Aquí estamos usando solamente acento. Y la palabra hamaca tiene un acento prosódico. Su acento prosódico está en la segunda sílaba. A ver, pronunciemos. Hamaca. ¿Verdad que la sílaba ma es donde recae la mayor fuerza de voz? A eso se le llama acento prosódico.
Tenemos también el siguiente ejemplo, que es la palabra perro. Esa palabra perro también tiene un acento prosódico porque la palabra está conformada por 2 sílabas, pero una de ellas tiene la mayor intensidad de voz. En este caso, el acento prosódico está ubicado, en la primera sílaba, que es P, porque escuchemos perro, ¿verdad? Tiene la mayor intensidad de voz en la primera sílaba. Por lo tanto, allí está su acento prosódico. Recordemos siempre entonces que todas las palabras tienen acento prosódico. Ahora vamos a conocer el siguiente tipo de acento, que es el acento ortográfico. Y un acento ortográfico es un signo señalado sobre la vocal de una sílaba. Ya habíamos mencionado esto, ¿verdad? Y se coloca en la sílaba de mayor intensidad. A esta rayita o a este signo también se le llama tilde. Un acento ortográfico entonces es una rayita que nosotros colocamos sobre una vocal, pero generalmente va a ser sobre la vocal de la sílaba que tiene la mayor intensidad de voz. A este acento también se le llama tilde, como les mencionaba, ¿verdad? Y nosotros debemos de tener mucho cuidado al momento de colocar las tildes, porque no voy a decir de que en cualquier palabra yo voy a colocar una tilde. No, todas las palabras gramaticalmente han sido estructuradas o formadas y cada una de ellas ya incluyen una tilde, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque si esa palabra correctamente escrita lleva una tilde y yo no se la coloco, vamos a cambiar el significado de esa palabra y no es ese nuestro objetivo. Entonces, por eso es de que siempre recomendamos el utilizar el acento ortográfico. Y recordemos de que nosotros siempre en el colegio revisamos la ortografía. ¿Y qué quiere decir esto? Si una palabra tiene una tilde o no tiene una tilde. Ahí estamos viendo si ustedes están utilizando muy bien o no, o hay que mejorar el acento ortográfico. Aquí vamos a tener algunos ejemplos. Tenemos la palabra brújula. ¿Dónde tiene la tilde la palabra brújula? La tiene en la primera sílaba, ¿verdad? A esa palabra vamos a decir que tiene un acento ortográfico. También tenemos la palabra cáncer. ¿Verdad que la mayor fuerza de voz recae en la primera sílaba? Y tiene la rayita a la vocal. Entonces debemos de darle ese sonido a la palabra. Y por último tenemos la palabra camión. Esa palabra camión tiene la tilde o el acento ortográfico en su última sílaba. Tenemos que colocarla siempre, porque si, por ejemplo, yo digo, aquí tengo una palabra que dice camión, si yo no le pondría la tilde, pero si yo le coloco la tilde donde corresponde, entonces voy a decir camión. De esto se trata el acento ortográfico. Ahora vamos a ver el acento diacrítico. Y un acento diacrítico nos sirve para diferenciar palabras que se escriben de la misma forma, pero mucho cuidado aquí, pero tienen significados diferentes. El acento diacrítico, entonces, chicos, se utiliza para poder diferenciar una palabra de otra. ¿Qué quiere decir? Que están escritas iguales, ¿sí? Que tienen la misma cantidad de letras, que tienen las mismas letras, pero que ese acento nos va a ayudar a nosotros para poder diferenciar de un significado de una palabra a otra. O sea que la diferencia la va a marcar la tilde o el acento que vayamos a utilizar en cada una de ellas. Y siempre va a haber la diferencia que
va a haber una sílaba tónica, que es, ¿verdad?, donde solamente le damos la mayor fuerza de voz. En cambio, la otra que utilice la tilde le dará otro significado, o sea, que modifica lo que significa esa palabra. Por ejemplo, veamos. Tenemos aquí la palabra más, ¿sí? Una, la que está a mi lado izquierdo, tiene un acento ortográfico, o sea que tiene una tilde, ¿verdad? Tiene la rayita ahí en la vocal A. Pero en mi lado derecho tengo la palabra más y no tiene la rayita o la tilde. Estas dos palabras están escritas iguales, tiene 3 letras, ¿verdad? O dos consonantes y una vocal para formar esta palabra. Pero su significado cambia porque una tiene tilde o tiene acento ortográfico y la otra solamente tiene acento prosódico. Ahora veamos. Cuando vemos aquí la palabra más que está en mi lado izquierdo, esa palabra más con tilde está expresando cantidad. ¿A qué me refiero? A que me está diciendo que hay otros objetos o hay otras personas o que hay muchos elementos más. A eso se refiere. Ahora, la palabra más sin tilde se utiliza como una conjunción. Eso todavía nos hace falta verlo, ¿verdad? Pero una conjunción, o sea, se refiere a que está mencionando como que una duda, por ejemplo, ¿sí? Podríamos decir, los chicos de tercero primaria sección B están trabajando en casa, más no pueden ir al colegio, ¿sí? Es como que yo dijera, los chicos de tercero primaria sección B están trabajando en casa, pero no pueden llegar al colegio. A eso se refiere esa palabra más como una conjunción, ¿sí? Entonces aquí podemos nosotros diferenciar las palabras en el acento diacrítico y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si colocamos una tilde de más, cambiamos el significado de una palabra. Si no se lo colocamos, le cambiamos también el significado a la palabra. Entonces tenemos que tener el cuidado de escribir las palabras correctamente. Y recordemos que tenemos un diccionario que podemos utilizar para poder verificar si las palabras que estamos escribiendo están escritas, correctamente. Entonces, a eso nos referimos con estos tipos de acentos. Y entonces, haciendo un pequeño repaso, el día de hoy vimos que el acento es una mayor intensidad de voz sobre una sílaba y que existen 3 tipos de acentos que conocimos hoy. El acento prosódico, que es cuando solamente se pronuncia, o sea, solo se escucha pero no se escribe. El acento ortográfico, que es cuando colocamos la rayita sobre la vocal de la sílaba que tiene la mayor intensidad de voz. Y el acento diacrítico, que nos va a servir para diferenciar el significado de una palabra y de otra que se escriben de la misma manera, pero que la que marca la diferencia entre ambas es una rayita, ¿verdad? Entonces, esperando que este tema les haya gustado y que lo hayan podido ustedes comprender de la mejor manera, les deseo que tengan un día bendecido y siempre, siempre recordemos que debemos quedarnos en casa y con todos los cuidados necesarios.